Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV. Hoy, noticias de Cuba, señores. Parece ser que, según algunas fuentes, el pasado miércoles llegó un barco a Cuba con bastantes químicos y a full de petróleo para abastecer la crisis energética por la que está pasando la isla. En concreto, el buque tanquero Orión, que hizo transbordo en Brasil el 25 de junio, que según fuentes atracó en Cuba para abastecer la situación actual de la crisis energética por la que están pasando los cubanos. Ojo, una crisis de tantas, porque está claro y todos sabemos que Cuba no solo sufre una escasez de combustibles, pero hoy vamos a tocar este tema en particular ya que es algo que lo llevamos siguiendo un tiempo. Y lo más raro de esto es que cada vez la crisis petrolífera se acentúa más y más, a la vez que se está mandando más petróleo. Es decir, lo lógico sería que hubiera más cobertura energética para todos los cubanos, pero justamente es todo lo contrario, porque la verdad y es que viendo lo visto poco aplica la lógica en Cuba. Entonces, ¿realmente se va a superar esta crisis? ¿O cada vez van a ser más frecuentes y peores? Acompáñame y veámoslo. Aún no está claro en qué puerto cubano atracó este barco de bandera vietnamita, que según la última localización obtenida por el rastreador Vessel Finder, se encontraba el pasado 10 de julio al norte de Puerto Rico y en dirección a las costas cubanas. El Orión navega con un calado de 7,5 metros y salió de la terminal de Paranaguá, el segundo puerto más grande de todo Brasil. En los últimos meses, para paliar la escasez de combustible en el país, tras un bajón en el suministro venezolano que desde hace más de 2 décadas ha sido su principal proveedor de crudos. Cuba ha recurrido al petróleo proveniente de otros países como fueron Rusia o México. Sin embargo, es la primera vez en los últimos meses que trasciende el arribo de un buque de petróleo que hace transbordo en Brasil. Desde noviembre de 2022, al menos 5 cargamentos provenientes de Cuba y Rusia y terminales del Caribe han llegado a la isla. Y curiosamente, como hemos dicho, ¿cómo es posible que estén mandando más petróleo y que cada vez dure menos y las crisis energéticas se acentúen más y más? Estos datos fueron estadísticas registradas por la aplicación Aecon y la web tankertrackers.com para quien desee saber un poco más. El petróleo bicentenario de la estatal de petróleos mexicanos Pemex ha descargado desde abril 2 veces en la refinería de La Habana, una de las pocas que producen gasolina en toda la isla. También el buque Fortunato, de bandera panameña, ha visitado en 2 ocasiones puertos cubanos desde enero, procedente desde la terminal mexicana de Salina Cruz, con gas licuado que se utiliza para la cocción de alimentos. Asimismo, una fuente cercana al Pemex mexicano, que pidió anonimato, dijo a Reuters que la empresa había suministrado este año crudo a Cuba, pero tampoco dio muchos detalles. Por lo tanto, aquí se confirma que ha habido más exportaciones de lo habitual y que se supone que al enviar mayor cantidad se supliría la crisis petrolífera. Pero lo cierto es que cada vez dura menos el petróleo importado. Entonces, ¿dónde creen que está yendo a parar todo esto? No obstante, recientemente se conoció también de otra fuente de confianza, pero anónima, que durante el mes de mayo Cuba recibió unos 58.100 barriles de importación por día. Cómo no, de su aliado Venezuela. Una cifra que aumentó en un 30% con respecto al mes de abril, y llegando a la cifra global mensual de 1.743 barriles por día. Lo que está claro es que Cuba necesita de los envíos venezolanos de combustible para cubrir más de la mitad de su demanda, y que antes de la pandemia alcanzaba los 137.000 barriles por día de diésel, gasolina y otros productos refinados, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas cubana. Pero ojo, no olviden que los datos son estimaciones y que cada uno da cuenta de lo que le apetece, en especial los organismos estatales y gobiernos del mundo. Hasta aquí lo de hoy, gente. Ahora en serio, sabemos de más que esto de las crisis lo único que es agonía para el pueblo y beneficios para las élites. ¿Cuánto creen que va a durar el abastecimiento de combustible en Cuba esta vez? Miren, gente, a mí hay muchas cosas que no me entran en la cabeza y que me gusta cuestionar y analizar. Una de ellas, y que ya la he nombrado en varios vídeos de Cuba, es que siendo Europa y España los principales socios comerciales, antes que naciones más grandes como son Rusia y China, entonces ¿dónde van a parar todas las exportaciones que mandamos para la isla? Porque lo que sí es verdad, que después de todas las exportaciones de todos los países
Y todas las mercancías que se mandan a Cuba, si las distribuyeran y las administraban bien, ya les digo yo que había de más para todos. Pero el cuento es el de siempre, y es que hay cosas que no cambian, y la riqueza siempre ha estado muy mal distribuida. Oye, o tal vez es que se pierden las cosas por el camino, yo no sé. Muchas gracias, gente. Si te gustó el vídeo, déjame un like, comenta, comparte, suscríbete. Todos ayudan al crecimiento o la mejora del canal. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!